viajeros, soy Santi de glutenfreeadventures.net y a través de este vídeo empezamos nuestro nuevo canal de YouTube. Esperamos que nos acompañéis en este nuevo viaje sin gluten. Antes de continuar con la presentación del canal, dejadme hacer un pequeño paréntesis y deciros que espero que estéis todos bien a pesar de la situación que estamos viviendo. Siguiendo con lo que os decía al principio, yo soy Santi, vivo en Barcelona y me encanta por este orden viajar, comer y conducir. ¿Cómo empezó Gluten Free Adventures? Todo empezó en 2014, era junio, estaba en el Estartit, en la Costa Brava, y empecé a dibujar sobre un mapa viajes y aventuras. Por aquel entonces yo ya había hecho unos viajes maravillosos comiendo sin gluten, porque como os explicaré dentro de poco, tengo varias alergias e intolerancias alimenticias, y esto es lo que me llevó a querer compartir todo esto con más gente para poder digamos, aportar mi granito de arena y ayudar a aquellos que vean estas intolerancias y alergias como una barrera para poder salir de casa. Así que poco después de todos esos garabatos que hice sobre un papel, luego en un mapa que me descargué de internet, decidí empezar con Gluten Free Adventures, que es desde donde principalmente comparto todos los artículos que escribo sobre los viajes que vamos haciendo, y también ahí comparto noticias en general sobre la celiaquía, sobre viajar sin gluten, sobre nuevos restaurantes que abren y demás. Así que os invito a seguirnos en Facebook, así no os perderéis ninguna de nuestras aventuras y comunicaciones. Poco después de arrancar la página de Facebook, me ayudaron a dibujar un logo mucho más bonito, que es el que podéis ver ahora en pantalla, y a partir de ahí ya empecé a arrancar con lo que era la página web. En la página web no solo encontraréis nuestras aventuras sin gluten, sino que encontraréis también consejos, herramientas, aplicaciones y demás materiales que os van a ayudar a viajar mucho mejor por el mundo. Pero antes de seguir, recapitulemos un poco. Aunque algunos ya me conocéis de los artículos que he ido compartiendo, es importante que sepáis quién soy, porque a través de este canal vamos a compartir nuestras aventuras sin gluten por el mundo de una forma más cercana, y es importante que sepáis a quién veis en la pantalla, ¿no? Aunque personalmente siempre he creído que he sido celíaco por todos los problemas que he tenido. No empecé con la celiaquía, sino empezó todo muchísimo antes. Mi primera alergia fue una sorpresa para mi familia cuando me dieron una papilla con pescado y me puse como un globo. Luego vino otra al cabo de poco, que fue el plátano, y a partir de ahí ya todo empezó a crecer, ¿no? Añadí algunas frutas, luego empecé con una intolerancia a la lactosa sobre los 8 años creo que fue, y a los 13 por fin, y digo por fin porque es que a los 13 yo tenía el peso y la estatura de un niño de 8. Esto me cambió la vida. Me diagnosticaron la celiaquía. Eso fue en 2001. Después de la celiaquía vinieron algunas frutas más, aunque más espaciadas en el tiempo, porque ya tenía un cupo bastante lleno. Y la última fruta que descubrí fue en Bielsa, cuando estaba con Isa caminando por el Monte Perdido. El parador donde dormíamos nos preparó un picnic sin gluten, evidentemente, y había una manzana, ¿no? Y bajando, ya volviendo hacia el hotel, me comí la manzana mientras caminábamos, y bueno, ahí empecé con unos pinchazos en el esófago, picores y demás, y evidentemente que era alérgico a la manzana, para luego confirmarlo con unas pruebas médicas que fueron pricks. Entre medias de todas estas alergias hubo una que fue una incógnita hasta hace 2 o 3 años, que me hice hacer las pruebas a posta porque de pequeño hice una reacción. El doctor lo asoció a la penicilina. Bueno, me hice las pruebas, dieron negativo, así que pude deshacerme de ese colgante que llevaba siempre a todos lados conmigo, donde decía mi tipo sanguíneo y mis 2 principales alergias, ¿no? Que son el pescado y la penicilina, por ese entonces, y luego más tarde añadí el gluten. Pero mi listado de alergias no acaba aquí. Hace relativamente poco, no sé si 1 año y medio o 2, me diagnosticaron alergia a la profilina, pero no estoy seguro de si esta es la última, porque más o menos por las mismas fechas también me diagnosticaron esta es complicada, esofagitis eosinofílica. Básicamente que el esófago se me está quedando rígido y la comida cuesta que baje. A pesar de todo esto, las alergias e intolerancias nunca fueron un problema. De hecho, de bien pequeñito ya hacía escapadas por aquí cerca con el grupo de tiempo libre, y me acuerdo que mis padres siempre les daban una bolsita con el Ventolin, porque tenía también bronquitis asmática, y todas las medicinas que tenía que tomarme cada día. Luego, cuando ya era más mayor, seguí viajando con mis padres a países más cercanos como Francia, Andorra, luego hicimos algún crucero por Grecia, por el Mediterráneo también, y el último que hicimos juntos fue en Noruega. Todo eran principalmente viajes organizados en los que era relativamente fácil poder comer, porque o estábamos en el barco o todo estaba ya preparado con antelación y estaba todo el mundo informado.
pero mi espíritu aventurero de verdad salió en 2010, en agosto concretamente, cuando decidí irme a vivir a Finlandia, cargué todo en mi coche y me pasé 8 días subiendo hasta mi nuevo destino, y fue la primera aventura sin gluten de verdad que viví, además yo solo. Tenía 22 años y es cuando descubrí el mundo sin la protección de mi zona de confort. Rompí todo y me fui hacia allí, donde además viví otra aventura que fue magnífica. Todas las estaciones del año en Finlandia que son totalmente distintas, como os podéis imaginar, a las de aquí de Barcelona. Al cabo de un año de estar viviendo en Finlandia, me quedé sin trabajo, me planteé hacer un viaje hasta Cabo Norte para luego bajar por toda la costa noruega hasta Suecia, luego a Dinamarca. Todo cambió cuando estaba en Kautokeino, que es el primer pueblo en el que paré después de la frontera entre Finlandia y Noruega, porque recibí un correo conforme me daban trabajo en Italia, y acabé viviendo 8 meses en Italia y conmutando entre Zaragoza también, que es donde acabé luego viviendo allí durante casi 2 años. Y desde Zaragoza hice el último viaje antes de empezar con Gluten Free Adventures. Era 2012 y fue cuando conduje hasta Francia y desde ahí salté a Reino Unido para recorrerlo entero, parando en distintas ciudades. Fue un viaje, creo que de los mejores viajes que he hecho solo, porque aquí conocí realmente a muchísima gente y eso es lo que me mantenía viva la llama, ¿no? De querer seguir viajando, conociendo, descubriendo, probando platos sin gluten por todo el mundo y compartiéndolo con la gente que me encontraba por el camino. Y bueno, ya solo me queda explicaros lo que vais a encontrar en este canal, desde cómo preparo los viajes, cómo encontramos la información, los restaurantes, dónde comer, dónde dormir, qué visitar, pasando por mis aventuras sin gluten por países como Sudáfrica, Israel, Bulgaria, India, Tailandia, Bosnia, Francia, Estados Unidos, etc. También os hablaré de mis experiencias volando sin gluten a estos destinos que os he comentado. En algunas ocasiones he pasado mucha hambre, en otras me ha dado un ataque de alergia porque me pusieron merluza, que es el pescado que más alergia me da, por accidente, claro, y en otras he podido comer súper bien dentro del avión. Y este lo dejaremos abierto por ahora porque todavía no podemos contaros mucho, pero dentro de poco os podremos contar nuestra nueva forma de viajar, también un poco adaptada a la situación actual a la que nos ha llevado el COVID. Y eso es todo por hoy, viajeros. Esperamos que os haya gustado nuestro vídeo, que os suscribáis al canal y que nos acompañéis en nuestras próximas aventuras sin gluten por el mundo.